Bueno, buenos días. Hoy tenemos, y buenas tardes a los que están en el otro lado del Atlántico. Hoy tenemos una extraordinaria conferencia nuevamente. Hoy nos va a presentar el filósofo Edgar Blanco, pero un filósofo que además es capitán de navío. Es un militar experto y además de eso filósofo y se adentra en otras disciplinas muy importantes. Y nos orgullece presentarlo hoy en a nombre de Se Dice Libertad, esta plataforma tan importante que tiene Venezuela, con el apoyo de GIEM, el grupo GIEM, que es el grupo de evoluciones metafísicas, que ha publicado un libro extraordinario, y por supuesto con el acompañamiento de Giroscopio ORG, que es una organización que está radicada entre España, Venezuela, Chile, México, donde tenemos a muchísimos académicos hispanoamericanos. Entonces, hoy vamos a tener entonces al profesor Edgar Blanco disertando sobre en evoluciones metafísicas, ¿sí? Y vamos a tener también nada más y nada menos que Ana Gutiérrez García, que aparte de filósofa, es una médico oftalmóloga. Es decir, contemplamos aquí unos profesionales bastante completos de distintas disciplinas que han abordado en compañía pues de lo que nos hemos dedicado más que todo a la filosofía, y ellos nos han acompañado de distintas ciencias y artes para poder complacernos con estas evoluciones metafísicas y la axiomática de la filosofía del proceso. No quiero quitarle tiempo y los dejo con ustedes, con el profesor Edgar Blanco Carrero y la profesora Ana Gutiérrez García. Muchísimas gracias por estar presentes hoy en esta presentación. Bueno, muchas gracias. Voy a dar inicio, primero bienvenirlos a todos y dar inicio a la conferencia leyéndoles un poco del resumen curricular de Edgar, que es licenciado en Ciencias Navales, Mención Electrónica, de la Escuela Naval de Venezuela, y especialista en Derecho y Políticas Internacionales de la UCB. También se especializa en Ciencias Administrativas, en la mención de Organización de Empresas, en Política y Estrategia, graduado en la Escuela Superior de Guerra en Río de Janeiro, Comando y Estado Mayor Naval de la Escuela Superior de Guerra, y ahora viene la parte que nos interesa hoy, es magíster en Filosofía, mención Filosofía y Ciencias Humanas de la UCB, doctor en Filosofía y profesor del posgrado y pregrado en universidades nacionales. Actualmente está asignado como profesor al Departamento de Filosofía de la Praxis de la UCB y es miembro de la Sociedad Venezolana de Filosofía, además de autor de varios libros de historia, estrategia y filosofía, y junto con los otros disertantes que hemos visto, también es miembro fundador del grupo GIEM. Entonces, sin más, le doy la palabra a Edgar para escuchar su interesante conferencia de hoy. Bueno, muchas gracias, Se Dice, muchas gracias, Giroscopio, muchas gracias, Ana. Bueno, nosotros como GIEM hemos asumido una posición que es que tiene como principio que todo fluye. Y eso nos planteó la necesidad de contextualizarlo. Ahora, en esta conceptualización empecé yo a pensar en cómo podemos ubicarnos dentro de ese universo, y por eso fue que escribí como de una forma experimental esta axiomática sobre la filosofía de proceso. Entonces, cuando estamos hablando de axiomática y filosofía de proceso, bueno, ya les acabo de decir cuál es la posición de nosotros, que consideramos la naturaleza teniendo como un principio de devenir la autocreación, la creación de sí, y la otra que me planteé la necesidad, por lo menos en este momento, de definir qué es axiomática. ¿Por qué? Porque en el fondo, en todos estos autores que vamos a estar hablando en el día de hoy, hay un punto en común que, bueno, no es evidente en el texto que escribí, pero que es parte de la línea de investigación que hemos asumido aquí en GIEM. Y para hablar de axiomática tenemos que volver o pensar en lo que significa geometría, entendida esta como ciencia del espacio. O sea, ¿por qué? Porque el espacio va a ser el punto clave que va a acercar
tanto a Heidegger como a Whitehead, como a Badiou, incluso podemos incluir aquí a Foucault y a Deleuze y Guattari, y también nos va a alejar, como más o menos vamos a estar viendo hoy. Entonces, si estamos hablando de geometría como ciencia del espacio, o sea, hay que tener presente que tenemos que considerar los elementos de Euclides. Euclides fue un matemático griego que partió del estudio de la geometría plana y la geometría sólida. O sea, y la clave aquí va a ser la geometría plana, para poder después hablar de geometría no euclidiana. Entonces, el tema de Euclides es que él estructuró sus elementos en definiciones, en términos de establecimiento de un origen, en el sentido platónico del término, partió de unas nociones comunes, partió de unas proposiciones, y estas proposiciones pueden ser entendidas como postulados, que pueden también ser entendidos como axiomas en sí mismos, problemas y teoremas. De este conjunto de proposiciones aparecen los lemas, aparecen los corolarios y aparecen los escolios, que son parte de estructuras que, oye, nosotros podemos verlas en un texto clave para nosotros, que es la ética demostrada según el orden geométrico. Entonces, esta estructura con que Euclides definió sus elementos, que es una estructura geométrica, es una estructura que nosotros de alguna u otra manera vamos a estar viendo a lo largo de toda la historia del pensamiento, y que va a estar presente en estos autores de alguna u otra manera. Sin embargo, debemos tener presente que gracias a Lobachevsky, gracias a Riemann, a mediados del siglo XIX empezó a hablarse de una geometría no euclidiana. Entonces, esta geometría no euclidiana fue la que permitió, considerando 4 de los 5 postulados de Euclides, permitió la consideración de pensar en una geometría en espacios que se salían del plano euclidiano clásico que he mencionado a continuación, hace unos momentos. Entonces, la geometría no euclidiana parte de la consideración en términos de Riemann de las esferas, que ha tenido un conjunto de aplicaciones, inclusive para efectos de navegación desde la experiencia mía personal, y la geometría hiperbólica, que es la que desarrolló Lobachevsky, que permitió pensar en curvaturas en una perspectiva negativa, y que de alguna manera nos vamos a encontrar en el pensamiento de Deleuze y Guattari cuando estemos hablando de rizoma. Entonces, el concepto que nosotros utilizamos en este ensayo, que fue el de axiomática, parte de la definición de axioma como una proposición evidente en sí misma, y por lo tanto se entiende que no necesita ninguna demostración. Ahora, si nosotros partimos de un conjunto de axiomas o axiomas y postulados, podemos hablar de un sistema axiomático, y ese sistema axiomático es el que vamos a ver en los postulados de Whitehead, por ejemplo, cuando define el concepto de creatividad, el de objeto externo, entidad actual, nexus y prevenciones, que son, como decir, los 5 conceptos básicos a través de los cuales Whitehead va a estructurar todo su pensamiento procesual. Entonces, teniendo esta introducción presente, un sistema axiomático es un sistema que va a permitir, a partir de unas deducciones lógicas, producir otros conocimientos o otros axiomas, o va a permitir la construcción de teoremas, que es lo que en el fondo vamos a observar en los sistemas filosóficos, que de alguna otra manera vamos a ver los autores que hemos considerado. ¿Cuáles son esos autores que hemos considerado? Bueno, de la perspectiva de la filosofía del proceso, en toda la literatura que se maneja desde el punto de vista básico, se hablan de 2 corrientes. Una que es anglosajona, que es liderada por Whitehead, que se orientó a desarrollar sus tesis en temas de procesos analíticos, y vamos a ver una filosofía continental donde se ubica un conjunto de autores que van originalmente de Foucault, Badiou y Heidegger, que se parten de la consideración del análisis de cómo la técnica moderna ha influido en los procesos entendidos en una perspectiva orgánica y general. Entonces,
¿Cuál es la importancia o cuál es el punto en común entre estos 4 autores que hemos estado mencionando en un primer momento? Es que el foco de atención va a estar dirigido a un concepto que es el concepto de acontecimiento, que en cada uno de ellos va a tener una visión completamente diferente. Además de ello, vamos a encontrarnos tres autores o 2 autores, para decirlo de una manera más sintética, que sintetizaron el pensamiento de estos primeros autores que le acabo de decir en este momento y produjeron otra visión de lo que es la filosofía del proceso, o otra visión del acontecimiento, como lo fueron Deleuze y Guattari desde la perspectiva del acontecimiento y Timothy Eastman desde la perspectiva de los procesos analíticos. Entonces, en todos estos autores hay una visión axiomática que está basada en la mayoría de los casos en el desarrollo de las matemáticas que hubo a principios del siglo XX para establecimiento de postulados, y en el desarrollo de las matemáticas que hubo a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, si vamos al caso específico de Timothy Eastman. Entonces, teniendo más o menos ahora más asentada la orientación de la exposición, entonces vamos a hablar un poco de Martin Heidegger y su idea de acontecimiento. A mí me impresionó una vez que estaba escuchando una conferencia del profesor Alberto Rosales sobre Aristóteles y sobre Heidegger, que además de hacer anécdotas de cómo eran las restricciones que vivió él cuando estuvo estudiando en Alemania, él habló que este Heidegger, después de haber desarrollado su tesis de Ser y Tiempo, él buscó apartar ese sistema que había desarrollado, o sea, de hecho, él buscó destruirlo y crear otro nuevo sistema, porque él lo que pensó en función de lo que podemos ver en otras obras, como por ejemplo la filosofía de la imagen mundo, de que la objetivación del ser era el signo que había marcado la modernidad. Entonces, todo lo que hizo posterior y después del Ser y Tiempo, según lo que dice el profesor Rosales, fue para evitar la objetivación del ser, y eso fue lo que me hizo a mí a empezar a buscar la visión de Heidegger del acontecimiento, que lo podemos ver en identidad y diferencia, y después en los aportes de la filosofía del evento, que fueron el conjunto de apuntes que él desarrolló antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial. Las conferencias de lo que se conoce como identidad y diferencia fueron del año 1956, por eso es que hago esta aclaratoria. Entonces, el tema que buscó Heidegger con el concepto de acontecimiento es que hubiese un proceso o un momento de transapropiación de hombre y ser que pudiera conectar al hombre en las condiciones en que nosotros estamos viendo hoy en día, de nuevo con la divinidad, y pudiera convertir a todos los dispositivos o todos los aparatos, como él lo nombra Gestalt, en otra vez medio para el hombre a partir de una nueva técnica que se basaba o que tuviese al hombre como el centro de todo. Entonces, eso él lo llamó Erainis. Y el Erainis conceptualmente lo define él como el ámbito de sí mismo oscilante, mediante el cual hombre y ser se alcanzan uno a otro en su esencia y alcanzar de suyo lo esencial para sobreponerse al mundo de la técnica. Entonces, aquí hay que manejar hay que tener presente 3 cosas. La primera es que en esa condición de decisión entre hombre y ser, es que puede hablar de nihilismo. Nihilismo entendido desde la perspectiva de Nietzsche y como Heidegger interpreta a Nietzsche. Lo único es que para poder entender esa nada negativa, como pudiéramos llamar en un momento determinado, y pasar a una especie de nada positiva, que es el salto que Heidegger llama para que se produzca la transapropiación, se produce a partir de algo que un filósofo japonés, teólogo, Keiichi Nishitani, a partir de estudios de Heidegger, de Nietzsche y del Meister Eckhart,
desarrolló para decir que, bueno, de la nada negativa en el sentido nietzscheano, por decirlo de esta manera, se pasa a una especie de nada que entra en lo que la filosofía hace a partir de la pregunta consciente sobre la vida en su totalidad. Ese es el momento a partir del cual, desde la perspectiva del salto que da Heidegger, permite hablar de transapropiación. Y la transapropiación, siguiendo la lógica hegeliana, parte de una oscilación, de la oscilación que lleva a un punto de superación de una condición en que se opone la negatividad y el ser en un momento dado, y ese proceso de tensión que produce la oscilación, en términos racionales, es un proceso de ocultamiento de lo que es la realidad, que es lo que le va a permitir al hombre ser auténtico de la perspectiva como nosotros lo podemos observar en el mismo ser y tiempo. Esa palabra oscilación es la que nosotros vamos a ver como clave en Whitehead y su axiomática, porque ya fíjense que ya les acabo de decir que Whitehead parte de postulados matemáticos en función del conocimiento que se tenía de las matemáticas a principios del siglo XX, donde incluso él fue uno de los que hizo importantes aportes, pero la oscilación de él se ve, yo lo observo en el proceso, que también se puede leer de una perspectiva hegeliana, y aquí podemos hablar de los fundamentos hegelianos de la filosofía del proceso, en que en el momento en que se produce la aprehensión o el proceso en que empieza la conjunción, o el proceso o el momento que se produce la concreción, es un proceso que se genera por sentimientos que desde una lectura spinociana parte de sensaciones que permiten el desarrollo de sentimientos alegres. Entonces, pero el proceso es mismo parte de un punto cero de desconocimiento a un punto en que efectivamente se produce la concreción. Entonces, eso es lo que me permite decir que, bueno, que esa oscilación es un movimiento prehensivo de constitución de una entidad actual de diferentes modos y escalas. Los modos lo podemos entender desde la perspectiva no euclidiana y de la perspectiva spinociana, en el sentido de que estos modos en el fondo van a ser producidos por una causa inmanente que en Spinoza es Dios, y que nosotros en el caso procesual lo llamamos creatividad, que de alguna manera de forma matemática puede ser visto a partir de la función de onda desarrollada por Schrödinger en diferentes escalas, que es el otro elemento que está presente en la filosofía del organismo vista como una totalidad. Eso lo va a llamar, así como lo llama Heidegger, oscilación, y lo llama Spinoza, sentimientos tristes y alegres. En Deleuze la palabra que va a utilizar en vez de oscilación va a ser dramatización. Es decir, el punto de unión entre, vamos a decir, dos entidades actuales para formar una entidad superior a partir de la conjunción de un nexo. Esa axiomática basada de la perspectiva de oscilación con los postulados que les dije originalmente, que se sintetizan en nexus, entidad actual, objeto eterno, es lo que le permite construir un sistema cuya visión del espacio va a estar dada a partir se va a estar dada a partir de la consideración de una idea del espacio que es de naturaleza leibniziana. Desde la perspectiva de Badiou, y Badiou lo quise incluir aquí en dentro de este universo, es que tanto en el caso de Whitehead como en el caso de Heidegger, parte es de un individuo que podemos verlo en términos de escala de diferentes naturalezas, que en términos de ocasión actual o en términos de acontecimiento indican la naturaleza de la individualidad en sí misma. La visión del acontecimiento en Badiou es macro, o sea, Badiou
parte de uno de los desarrollos de las matemáticas, entendida de la perspectiva geométrica, lo que es la teoría de conjunto. Y la teoría de conjunto nosotros podemos verla también, que es capaz de manejar la geometría indiferentemente de los postulados que se utilizan en ese momento. Badiou dice que él asumió los postulados básicos de la teoría de conjunto para hablar de un entorno, de una naturaleza, donde el hombre se ha escindido de la misma a partir de una excrescencia que él denomina estado. Y esa es una condición de vacío que ha impedido que el hombre pueda desplegar sus potencialidades. Entonces, la visión de acontecimientos es el punto que para él permite en un momento determinado hacer que hombre y naturaleza se congreguen, se aúnen así de la perspectiva García Bacana para pensar en una nueva realidad. ¿Qué es lo que pasa? Es que bajo esta consideración nosotros estamos viendo que la realidad es una realidad determinada por la visión de acontecimientos que tiene un sentido macro en el sentido, sí, en el sentido que ese macro lo que hace es subsumir a todos los individuos dentro de esa realidad de conjunto que desde la perspectiva de él está asignada por la revolución y la estructuración de un orden que tendencialmente va a ser totalitario. Ahora, fíjense que la manera de la conexión de hombre con la naturaleza desde la perspectiva política, como lo está manejando él, parte de una reinterpretación del tratado político de Spinoza. Fíjense que con excepción de Heidegger, que a lo mejor indirectamente podemos pensar en la filosofía del acontecimiento siguiendo una línea que tiene un punto en común en Hegel, pero que tiene una raíz spinociana y heracleitiana por un lado. En el caso de Badiou también tiene una raíz hegeliana y spinociana, pero Badiou se focaliza en el tratado político para decir que el orden político más idóneo en función de ser lo más cercano a la naturaleza es el sistema democrático, pero el sistema democrático entendido como lo entiende él. Entonces, el punto crítico por lo cual yo quise incluir aquí en este texto es porque él promueve a partir de esta visión del acontecimiento una estructura que tiende a ser totalitaria por un lado y utiliza la matemática como aplicación y no como establecimiento de postulados de una perspectiva geométrica. Los otros autores, bueno, son Deleuze y Guattari, que el concepto de entidad actual lo manejan bajo la figura de la seidad, que puede ser un ser en un momento determinado, una idea, o puede ser el mundo visto como una totalidad. O sea que el principio de individualización desde la perspectiva como ellos lo manejan, tiene la misma, o sea, para mí tiene la misma raigambre que el concepto de entidad actual whiteheadiano. Ahora, ellos parten del concepto de acontecimiento a partir de la consideración de la emergencia de una diferencia que se expresa en un estado de cosas dado a partir de unas condiciones objetivas con el fin de crear las condiciones de posibilidad de un devenir que mantenga su azarosidad. O sea que si nosotros buscamos un punto ya de diferenciación entre lo que es el pensamiento de Whitehead y de Deleuze y Guattari, está dado en que si bien Whitehead al principio de realidad y proceso, él dice que se distingue del pensamiento de Spinoza en que él no asume la unidad, sino que se mantiene dentro del concepto de multiplicidad. En el fondo, lo que vamos a ver en el Whitehead, sobre todo en los escritos posteriores, es que él maneja los criterios de lo múltiple y de lo uno. En cambio, en el caso de Deleuze se mantienen, y de Guattari se mantiene el concepto de lo múltiple. O sea, ellos mantienen la visión de la multiplicidad conectada en función de diversas escalas. O sea, ellos utilizan los términos molecular y molar, que permiten hablar de una, no de una totalidad, sino una multiplicidad congregada en lo que pueden llamar desde su perspectiva el cosmos dentro de una estructura no jerarquizada de lo que es la realidad. Y esa estructura es lo que le permite a ellos, a partir de esta multiplicidad, hablar de rizoma. Entonces, claro, el rizoma nosotros podemos entenderlo
como un nexus de predicciones, pero el nexus de predicciones desde la perspectiva whiteheadiana está concebido desde un horizonte abierto. En cambio, la multiplicidad desde la perspectiva de Deleuze-Guattari parte en función de ese concepto de rizoma en un horizonte que a final de cuentas, como vamos a ver, tiende a cerrarse. Entonces, claro, ya hemos hablado que ellos también parten de una semática a partir de la evolución de las matemáticas a finales del siglo XX, y estas matemáticas tienen como fuentes originales el pensamiento de Gaston Juliac, el pensamiento de Charles Sanders Peirce y su consecuencia posterior, que es el pensamiento matemático de Mandelbrot. A partir de estos tres autores que le acabo de hablar, él habla, o sea, Deleuze y Guattari hablan de abducción y hablan de fractales como unas formas geométricas que se derivan de ese pensamiento rizomático. Pero eso tiene un límite que no está presente ni en el pensamiento de Heidegger, ni está presente en el pensamiento de Whitehead. ¿En qué sentido? En que estos autores, sobre todo en mesetas, hablan de espacios lisos y espacios estriados. El espacio liso es como una manera de conectar la mente en un estado en que ellos lo denominaron plano de inmanencia, o sea, el plano del pensar, desde el momento que no hay ni intensidades ni hay intuiciones. O sea, una nada que se encuentra en la mente para conectarla con una nada que se encuentra en un espacio, apartando cualquier estructura de referenciación que uno pueda considerar en un momento dado. Pero estos autores en este momento, o sea, a pesar de que parten del concepto de intuición, ellos en su obra, o vamos a encontrar en su obra que se alejan de Leibniz y tratan de buscar un punto intermedio en función de los avances de lo que es la física particular del siglo XX, que es un aspecto que no está todavía desarrollado en estos autores y es parte de la línea de investigación que nosotros tenemos en GIEM. ¿En qué sentido? En que la intuición, si lo vemos en la perspectiva kantiana, estético trascendental, se basaba en un espacio-tiempo. Pero ahora, ellos están considerando en un momento de la obra, porque esa obra tiene una fase evolutiva, que parten de un espacio y de un tiempo. O sea que parten de la idea del espacio-tiempo, espacio raya tiempo, a una idea del espacio, un espacio entendido en 4 dimensiones que considera el tiempo desde el punto de vista espacializado, y parte de una idea del tiempo a partir del criterio de duración que se lo deben tanto a Bergson como a Spinoza. Entonces aquí ellos empiezan a posibilitar una serie de cosas que es lo que estamos viviendo en el mundo de hoy. ¿Cuál es la posibilitación que ellos buscaron? Y ahí más o menos coincido con lo que dijo Eri la semana pasada, que ahí, así como Nietzsche fue interpretado mal por los nazis, en el caso de Deleuze y Guattari, ellos buscaron construir un nuevo sistema filosófico, pero en la práctica, que es lo que yo he percibido en el pensamiento de todos los autores, es que de alguna u otra manera favorecen la objetivación del ser. Y entonces entran de otros esquemas que mucha gente lo ha considerado como totalitario. ¿Por qué favorecen la objetivación del ser? Porque las matemáticas que ellos utilizaron como postulado, hoy día uno la puede observar por lo menos en el comportamiento de la bolsa, pero también la puede observar en cómo los sistemas inteligentes que tienen, o sea, que nosotros usamos en los celulares, y lo podemos detallar en casos específicos como la escritura de textos que son capaces de inclusive colocar palabras que no son de uso común, sino que son expresiones que son a partir de nuestra propia experiencia particular para hacer para ir generando patrones de comportamiento de los individuos. Entonces, la visión totalitaria parte de eso. Entonces, así como la inteligencia artificial está posibilitando
que eso se puede hacer de una manera más efectiva, ellos también hablan de que, bueno, que estas situaciones, sobre todo en la obras posteriores como la sociedad de control, están diciendo, bueno, que estamos llegando a esta realidad y esta realidad lo que en un momento determinado va a ser que otros autores piensen en cómo eludir los dispositivos que se están implantando. Entonces, aquí para ir cerrando ya, vamos al caso de Timothy Eastman, que es que, bueno, fíjense que ya nosotros hemos estado hablando de realidades a diferentes escalas. O sea, esto están proponiendo desde el punto de vista ontológico y desde el punto de vista epistemológico, partir de la consideración del contexto en todos los diversos niveles de realidad. ¿Por qué? Porque la idea del contexto es lo que va a permitir de alguna u otra manera hacer como una especie de tercero incluido que va a obligar a cada individuo a dar cuenta de la realidad a diferentes niveles en función de cómo esta se esté moviendo. Y en función de eso, entonces nosotros podemos hablar, y para ir cerrando ya en este caso, que la geometría desde la perspectiva euclidiana es la base metafísica de los autores que nosotros hemos considerado, incluyendo a Alain Badiou. Y Badiou y Deleuze y Guattari asumieron una visión antropológica que el primero le autoimpidió dar cuenta de la realidad en su totalidad y el segundo posibilitó revelar el ser dentro de los términos que nosotros hemos estado hablando. Y finalmente la filosofía del proceso, dentro de esta perspectiva axiomática, geométrica, ha ido en un proceso evolutivo que permite hablar en términos de movimiento, de autoorganización dentro de un contexto en que todo fluye. Es lo que quería hablar en este momento y bueno, estoy disponible a cualquier pregunta que tengan a bien hacer. Bueno, muchas gracias, Edgar, muy interesante. Voy a comenzar rápidamente con las preguntas porque hay bastantes y son muy interesantes todas. Miguel Cabrera nos dice, buenos días, saludos a todos. Edgar, Whitehead estaría de acuerdo, asumiría el concepto de nada. Si la respuesta es no, ¿cómo esto afectaría la axiomática de la filosofía del proceso en lo concerniente a Whitehead por un lado y Heidegger por el otro? Si es así, ¿qué categoría en Whitehead recoge el concepto de nada? Bueno, sé que en el caso de Whitehead, él hace varias definiciones de espacio, pero él al final se queda con la definición de espacio leibniziano a partir de la idea de una estructura de relaciones. ¿Qué es lo que hicieron estos autores en sí? Evitar la nada. Los únicos que enfrentan la nada, o de hecho, el único que enfrenta la nada es Heidegger a partir del concepto de nihilismo, pero fíjense que yo les acabo de dar un doble sentido. Le di un sentido negativo y un sentido positivo. Pero el resto de los autores partieron fue de la consideración del espacio a partir de la existencia de algo, así como Leibniz termina diciendo, escribiendo su obra para tratar de crear un sistema que fuera paralelo al sistema spinociano, porque también en el caso de Spinoza, y eso explica por qué lo nombro aquí, fue un autor que él se propuso fue evitar la nada para poder darle consistencia a su sistema. Viendo las cosas así, el evitar la nada es lo que nos pone a nosotros en la consideración de tratar de entender esta. Y Deleuze y Guattari, que fueron los que más o menos después de Heidegger, que trataron de hacer una aproximación, lo hicieron a partir de entender el vacío como la imposibilidad de poder dar cuenta de un orden determinado del universo. Y eso es lo que llaman ellos, sobre todo en qué es la filosofía, lo llaman caos. Entonces, la propuesta de estos dos autores fue la de buscar un punto intermedio entre lo que ellos llaman figuras caoides, que es la de, sería la concreción de un punto intermedio entre lo que es cosmos y lo que es caos. Bien, ahora tenemos varias preguntas de YouTube por acá. Ya las vamos a ver en el chat.
Dice, ¿será que la verdadera diferencia entre Whitehead y Spinoza es que para Whitehead el todo también deviene hacia lo nuevo gracias a la creatividad, mientras que para Spinoza el todo no deviene? No, o sea, sí, podríamos decir que es eso, pero el tema es que los intérpretes a posteriori de Whitehead, que más que todo han desarrollado una teología del proceso, y aquí me estoy refiriendo a Hudson y a John Cobb, terminan diciendo algo que más o menos tiende a ser espinociano a partir de una reinterpretación del pensamiento de Whitehead. Entonces, por eso fue que en un momento de la exposición dije que, bueno, que Whitehead dice que es espinociano y no asume el concepto de uno de Spinoza, pero termina haciendo eso. Entonces, eso es un punto de discusión que hay ahí y, bueno, se presta bastante interpretaciones. Bien, continuamos con la pregunta de José Antonio González García y dice, precisar la noche, influencia de Aristóteles en Heidegger en cuanto a la noción de axiomática. Gracias. No entendí la pregunta, Aristóteles. Yo tampoco. Dice precisar la noche, influencia. Debe ser precisar la influencia de Aristóteles en Heidegger en cuanto a la noción de axiomática. No, o sea, fíjense, bueno, sí, ahora sí más o menos se entiende. Y la axiomática, fíjense que yo lo estoy hablando es no a partir de Aristóteles, sino que en este caso pudiera, el autor que está subyacente en el desarrollo de eso que Heidegger llamó logos como desocultador de aquello que nosotros podemos llamar como fantasía, es el pensamiento de Heráclito. Entonces, la clave de la axiomática en Heidegger está en establecer cuál es el punto de armonía que hay entre un universo que está en tensión permanente entre lo desconocido que podemos llamar como caos y lo conocido como lo que podemos llamar como orden en procesos de desocultamiento que son permanentes. Esa es la axiomática, pero ya en este caso estamos hablando ya no de un Heidegger que está siguiendo directamente a Heráclito, sino de un Heidegger que está siguiendo la lógica de la ciencia hegeliana. Bien, en tu trabajo vimos que hablabas bien del concepto de acontecimiento desde diferentes perspectivas. Y mi pregunta va en qué diferencia hay entre acontecimiento y milagro. Bueno, Entre esos dos conceptos, acontecimiento y milagro, visto desde todas las perspectivas, sobre todo la de Heidegger, que está abajo. Bueno, o sea que la filosofía de Heidegger es una filosofía, como podemos decir así de manera sintética, del ser para la muerte. Pero el milagro lo podemos ver desde dos perspectivas aquí en este momento. Una desde la perspectiva de Hannah Arendt, y Hannah Arendt, en vez de hablar de un ser para la muerte, está hablando de un ser para la vida desde la perspectiva de la natalidad, que es la filosofía que ella desarrolla en la condición humana. Y ella ahí en la condición humana habla de milagro, pero después habla de milagro en el último texto que ella desarrolla, ¿no? Que es la vida del espíritu. Y ella habla de milagro como una especie de ruptura, pero la habla de la perspectiva del individuo. O sea, ella habla de las mismas condiciones en que habla Heidegger desde el concepto de Leibniz o desde transapropiación, pero la diferencia entre Hannah Arendt y Martin Heidegger es que el contexto en que marca ella su concepto es teniendo enfrente siempre el fantasma del totalitarismo. Ahora, hay otra visión de milagro que es una visión basada en la revelación, pero esta revelación viene dada que ocurra un hecho igual de naturaleza azarosa, pero que confirme la revelación en función del orden religioso en que uno se encuentra en un momento determinado.
Entonces, en los tres casos siempre vamos a encontrar un punto de transapropiación. ¿Cuál es la diferencia? Que en Heidegger busca ser auténtico, en Hannah Arendt como una alternativa a la sombra del totalitaria, y otras, y la última que sería la conexión con algo divino, o sea, con un Dios diferente a la confesión de que sea. Gabriel Morales nos pregunta, ¿qué es para ti un acontecimiento? Entonces, en resumen, o Y sintéticamente. bueno, para mí, fíjense que metí a este filósofo japonés que he nombrado, que es Keiichi Nishitani, que él es como decir la última expresión de lo que se conoció como la escuela de Kioto. Entonces él junto con otros filósofos que eran Tanabe y el otro era Nishitani, y bueno, es Nishitani, Tanabe y no, Nishida, Tanabe y Nishitani son conocidos como los filósofos de la nada. O sea, ellos buscaron un punto de conexión entre lo que es la filosofía oriental y occidental, que es lo que están haciendo los teólogos del proceso en Clermont. Entonces, cuando yo les estoy hablando del el nihilismo negativo al nihilismo positivo, es la visión mía de lo que es acontecimiento. Es como es el punto ese en que empieza el impulso vital, así como lo diría Spinoza, el conatus, o sería algo que hoy menciona Peter Sloterdijk cuando habla de timo, y habla del timo como una expresión que en política podía entenderse de la perspectiva platónica de las timocracias. Pero desde la perspectiva mía, y lo hablo de entendiendo el acontecimiento, de una perspectiva individual, es del momento a partir del cual uno sale de una situación de negatividad que es alienante, que lo vacía uno de ser, al momento en que uno decide ser. Ya aquí en términos heideggerianos. ¿Y eso cómo se vive con los otros? ¿Hay una especie de ética del acontecimiento, si se quiere, o de vivencia del acontecimiento en comunidad? Sí, bueno, el tema es que no, esa pregunta es importante porque desde el punto de vista ético, el tema sería de cómo uno, al pasar de una condición de negatividad a una condición de positividad, como lo hemos estado hablando, puede servir como un ente que permitan a cada quien más o menos que se encuentre en una situación parecida pueda dar ese salto, que Heidegger lo llama salto, pero no en las condiciones en que podamos pensar del individuo que sale de la caverna de Platón, bueno, que al final tiene que regresar a la caverna. O sea, sino en la condición de que uno que ya entienda una situación determinada, permita, sabiendo cómo los otros se encuentran en un contexto dado, cómo se puede ir saliendo de esa nada en la cual todos estamos inmersos. Esa sería la visión ética, o sea, sería más como pedagógica, para poder pensar en un nuevo sentido común, que es lo que se pierde en esas circunstancias alienantes que a lo mejor nosotros estamos todos en el día de hoy. Sí. Bien, Óscar Ávila Hernández nos pregunta, fraternal salud, ¿se pudiera proyectar o visionar bajo alguna estructura axiomática la existencia del concepto de logos en los espacios liso y estriado? Bueno, fíjense que una de las razones por las cuales yo puse axiomática es porque una vez me vino a la mente la idea de que de alguna u otra manera, a pesar de que nosotros aplicamos un método científico, etcétera, etcétera, no hemos salido de esa visión axiomática que se encuentra en Euclides, aunque todo el mundo lo asociaba de alguna u otra manera, ¿no? Entonces, fíjense que cuando le hablé de geometría y la definí como una ciencia del espacio, y nos ubicamos en el tema de los espacios lisos, espacios estriados, en el caso de Deleuze y Guattari, el problema que a ellos se les presenta también es la de definición del espacio. O sea, ¿qué es espacio para ellos?
Entonces, aquí vamos a encontrar como dos posiciones que yo he tratado de buscar un punto de unidad, porque bueno, por supuesto que ellos van a tratar de pensar conceptos de una manera consistente. Ellos en qué es la filosofía terminan describiendo el espacio como una página en blanco. Entonces, fíjense que cuando yo les dije hace unos momentos atrás que Deleuze y Guattari hablan de plano de inmanencia y el plano de inmanencia utilizan, lo definen después en esa misma obra como la imagen del pensamiento. Lo que ellos de alguna u otra manera están diciendo que la imagen del pensamiento es como una especie de página en blanco que se exterioriza en el mundo en el cual nosotros percibimos las cosas a diario. Entonces, realmente la conexión de espacios que ellos están dando a entender es la definición de aquellas cosas que en un momento dado uno pueda percibir y se pueda uno autorreferenciar. Porque el tema es que en esa conexión de, como decir, la página en blanco que se encuentra en nuestra mente con la página en blanco que se encuentra en las cosas alrededor, uno puede decir, pero bueno, ya va, fíjense, yo ahorita estoy en el balcón de mi casa y tengo a Cerro Verde enfrente y tengo un poco de edificios tal que me permiten a mí ubicarme qué es este, oeste, norte, sur, me permite ir de un punto A a un punto B. Pero si nosotros quitamos todos esos edificios, lo vamos a encontrar, es como decir, o como decía Heidegger, que después lo asume los propios Deleuze y Guattari, la tierra. Pero ellos, para ser más radicales, hablan de la diferenciación entre espacios lisos y espacios estriados y pone el ejemplo del desierto. Y ahí es donde tiene relevancia el pensamiento de un filósofo tunecino del siglo XIII, del siglo XII, siglo XIII, que es Ibn Khaldun, que él habla de la condición nómada, que es la otra condición que va a aparecer en los libros, sobre todo en el Mil Mesetas de Deleuze y Guattari. ¿Por qué? Porque un nómada es alguien que se autorreferencia todo el tiempo frente a una nada que es el desierto. Claro, esta nada la podemos extrapolar a los espacios marítimos, que es donde yo vengo, porque la imposibilidad de autorreferenciarse desde el punto de vista físico se encuentra tanto en el desierto como en el espacio marítimo. Entonces, claro, uno dirá, bueno, la otra forma de referenciación viene dada porque un marino conoce más o menos las alturas, las estrellas del sol y con ellos puede determinar latitud, longitud, pero ya esas son formas de estriaje. Pero la realidad de un individuo que esté solo frente a uno mismo o frente a un ambiente que no esté territorializado, que es la palabra que utilizan estos dos autores, y que también lo vamos a encontrar en el pensamiento de Heidegger, viene dada porque uno es el que tiene que establecer su propio sistema de referencia, que es lo que Subirís dirá, hay que hacer las cosas reales respectivas, o sea, que partan de mi propio sistema de referencia. Entonces, esa definición de espacio queda todavía así como en el aire. Y cuando utilizo o introduzco este autor, Timothy Eastman, que es parte de la investigación que nosotros vamos a llevar a cabo, es porque este es un autor que se especializó en plasma espacial. Entonces, el plasma es como pensar en la Urstoff que hablaba Kant en el Opus Póstumo. Como decir, como hay una especie de espacio que es el que contiene todos los espacios. Entonces, pero ese problema todavía no está resuelto y la manera con que lo ha resuelto hoy en día ha sido, bueno, hoy en día no, porque lo vamos a ver en Whitehead, es a partir del concepto de campo. Es decir, como aquello que puede ser medido en un contexto dado. O sea, esa es la idea que nosotros tenemos de espacio. Y es lo que conecta la geometría en términos axiomáticos a todos estos autores que hemos estado hablando en este momento. Bueno, Edgar, por último, te voy a hacer dos preguntas juntas. Por YouTube preguntan, entre todas las perspectivas, ¿cuáles tienen mayor vigencia hoy? Y Marcel Chávez nos pregunta, cuando nos habla de una axiomática sobre la filosofía del proceso, ¿qué sentido proyecta el autor sobre axiomática? ¿Se entiende el sentido sistemático o no? ¿Y qué inferencias relevantes o de interés cree que se siguen de tal axiomática? Bueno, te respondo la segunda que sí lo oí bien, la primera me la vuelvas a decir. Fíjense que yo hablé cuando al principio
de esta conversación es de axiomático, o sea que si estamos hablando de sistemas, un sistema como una especie de ordenamiento, o sea que aquí sí ya tiene figura o tiene sentido la palabra ordenamiento en función de la definición que doy tanto en el libro como la que estuvimos hablando en el día de hoy. Ahora, no sé si hay otra cosa que no La otra quería, es, Marcel. ¿cuáles son las perspectivas que tienen mayor vigencia hoy de las que hemos estado viendo? Bueno, fíjense que yo utilicé a Badiou como una manera de pensar el acontecimiento, pero que se desliga completamente del resto de los autores. En el resto de los autores lo que sí podemos ver es una progresión o una procesualidad en donde de alguna manera todos se van incluyendo. O sea, desde Whitehead y Heidegger hasta Timothy Eastman, que se apoya de los dos para desarrollar su pensamiento procesual. O sea que desde la perspectiva de la contextualidad en que escribió Whitehead o que escribió Heidegger, sobre todo en el segundo Heidegger, que es como a veces lo llaman a él, hasta al presente, estamos hablando de contextualidades que en un momento determinado deben ser consideradas porque a lo mejor un contexto procesual que estemos viviendo en un momento determinado se asemeja a las realidades que vivieron estos autores que empezaron a hablar de acontecimiento como ocasión actual, como es el caso de Whitehead. Pero hay un punto de Marcel que creo que me faltó decir algo. Ya te repito la pregunta de Marcel, que cuando nos habla de una axiomática sobre la filosofía del proceso, ¿qué sentido proyecta el autor sobre axiomática? ¿Se entiende en sentido sistemático o no? ¿Y qué inferencias relevantes o de interés cree que se siguen de tal axiomática? Bueno, o sea, eso más o menos, o sea, lo que voy a hacer con esto me sirve para redondear. Ya dije que era sistemático y que era espacial. O sea, no, toda la filosofía que nosotros hemos estado hablando desde el punto de vista procesual tiene como un fundamento espacial con la problemática de que el espacio no está definido todavía en claro, sino en las aproximaciones que le acabo de decir en este momento. ¿Y cuál es el sentido de eso? Bueno, que en cierta manera nosotros como quien estamos volviendo a una visión más orientada a lo que sería una filosofía de la naturaleza que va a tener que lidiar con el concepto de espacio para poder hablar de producir nuevos conocimientos. Ahora sí. Bien, no sé si quieres terminar, falta muy poco, hay muchas más preguntas, pero con una reflexión final sobre lo que has tratado de resumir hoy, sobre lo que escribiste, para invitar a la próxima reunión, para terminar e invitar a la próxima conferencia. Bueno, fíjense que al final, el día de hoy, nosotros en el fondo estuvimos hablando del espacio como el plano a través del cual nosotros podemos pensar cosas, que en cierta manera nos coloca en una especie de filosofía de la naturaleza. La única diferencia es que esta filosofía de la naturaleza está conectada con la mente de nosotros, que también puede ser entendida como un espacio. Y a partir de ese espacio, nosotros incluso podemos definir ámbitos de acción, que es una manera de circunscribir una realidad determinada para uno poder establecer sistemas de medición. Entonces, desde esta perspectiva, nosotros deberíamos pensar hoy en día otra vez en la axiomática, en tanto que axiomática como un pensamiento geométrico y espacial para repensar en una metodología, porque bueno, como han dicho diferentes autores en fecha reciente, y creo que no sé si fue Maurice Blanchot, que tiene un libro sobre la crisis de la metodología, ¿no? Entonces, no creo que fue él, sino creo que fue Feyerabend, que habla de las crisis de la metodología. Entonces, si en el trasfondo tenemos el problema de que queremos producir nuevos conocimientos, dar cuenta de una realidad de una manera más
más precisa, creo que pensar en términos de que todo fluye nos puede ayudar a nosotros bajo una concepción geométrica que tiene en cuenta el espacio y nos puede permitir dar cuenta de la realidad de una mejor manera en función de patrones y no de qué es la realidad en sí misma. Entonces, aquí les invito a formar parte o a seguirnos desde las evoluciones metafísicas, porque ese es el problema que estamos nosotros considerando en el presente en todos los ámbitos del quehacer humano, desde el político hasta, bueno, pues hasta el científico. Bueno, muchas gracias, Edgar. Me parece que dejamos muchas cosas abiertas para seguir pensando y que es muy interesante todo lo que vimos hoy. Y no queda más que invitarlos a la próxima reunión, que es el próximo sábado a esta misma hora, para que nos sigan en Evoluciones Metafísicas por aquí, con Giroscopio y Se Dice como nuestros anfitriones y bueno, sigan compartiendo con nosotros, inviten a sus compañeros a que nos vean también y que lean el libro, que es muy importante. El libro que salió como un resultado de tantas reflexiones que entre todos hemos hecho en Giro. No sé si alguien quiere decir algo más, si no nos despedimos hasta la próxima reunión. Bueno, gracias. Nos esperamos para la semana que viene, que nos va a hablar Carlos Sierra de relojía. Sí, nos despedimos entonces esperando a Carlos y gracias una vez más, Edgar. Vale.